Gracia y paz, querida familia del canal Testificando de mi Fe. Les habla su hermano en Cristo, Natanael Baloyes, y les doy la bienvenida al repaso comentario de la lección número 13. Hemos llegado al final de este trimestre. Ha sido de gran provecho espiritual, de mucha bendición, una lección muy profunda, maravillosa y de grandes enseñanzas en Cristo. La lección número 13 tiene como título Epílogo, conocer a Jesús y la verdad. El texto clave está en Juan 5:39. Ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna. Ellas testifican de mí. Oremos para pedir la bendición del Señor. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, a tu nombre damos gloria y alabanza. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de estudiar diariamente la lección de este trimestre. Permite que lo que hemos aprendido se quede grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, y que por tu gracia lo podamos poner en práctica. Bendice a todos los que escuchan este mensaje con toda bendición, según tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. En el capítulo 5 de Juan, Jesús confronta a los líderes religiosos que se jactaban de su conocimiento de las Escrituras, pero que fallaban en reconocer al Mesías, del cual esas mismas Escrituras testificaban. Jesús había sanado a un hombre en el día de reposo, lo que provocó la hostilidad de los fariseos. Juan 5, 1 al 18. En respuesta, Jesús expone su identidad como el Hijo de Dios, respaldado por múltiples testimonios. Juan el Bautista, sus propias obras, el Padre y las Escrituras. Juan 5, 31 al 40. Por otro lado, Jesús nuestro Señor critica la superficialidad de su estudio de las Escrituras. Aunque los fariseos conocían el texto, carecían de una relación transformadora con Dios. Es en este contexto en el que Jesús declara que la vida eterna no se encuentra simplemente en el acto de escudriñar las Escrituras, sino en reconocer al Cristo del que ellas hablan. El verbo griego, que se traduce al español como escudriñar, implica un examen profundo. Los fariseos examinaban meticulosamente las Escrituras, pero su enfoque era académico, no espiritual ni práctico en el sentido del prójimo, del amor, de la gracia práctica. Su estudio se convirtió en un fin en sí mismo, y no en un medio para conocer a Dios y para servir al prójimo. El verbo griego testificar de Juan 5:39 sugiere una declaración firme de la verdad. Jesús señala que toda la Escritura, desde Moisés hasta los profetas, converge en él como el cumplimiento del plan redentor de Dios. Lucas 24:27, Juan 1:45. Cuando el Señor Jesucristo afirma en Juan 5:40 que ellos no quieren venir a Él está exponiendo un problema de voluntad más que de conocimiento. Estos líderes religiosos rechazaban a Jesús debido a su orgullo y prejuicio, a pesar de la evidencia clara en las Escrituras. Estos pasajes nos enseñan que las Escrituras tienen un propósito central: revelar a Jesús como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Estudiarlas sin reconocer esta verdad equivale a perder el propósito principal de la palabra de Dios. Jesús, nuestro Señor, es el eje de toda la Biblia, desde Génesis, donde se anuncia la simiente de la mujer en Génesis 3:15, hasta Apocalipsis, donde Él es el Cordero que reina, Apocalipsis 22:3, todo apunta a su obra redentora. Después de conocer todo esto tan importante, ¿qué debemos hacer, querida familia? Bueno, número 1, estudiar con propósito. Al estudiar la Biblia debemos hacerlo con un corazón abierto, buscando conocer a Jesús de manera personal y profunda. Esto va más allá de acumular información, implica una transformación espiritual. Número 2, debemos obedecer la palabra. Jesús nos advierte contra el peligro de ser solamente oidores de la palabra y no hacedores. Santiago 1:22. Nuestra vida debe reflejar lo que aprendemos de la Escritura. Esto solamente se puede lograr si el Espíritu Santo llena nuestra vida, porque Él es el que nos guía a la verdad, pero también
el que nos ayuda a ponerla en práctica diariamente. Número 3. Permanecer en Cristo. Así como Jesús instó a los líderes a venir a Él, nosotros también debemos vivir en comunión diaria con Jesús. Esto implica oración, meditación en la palabra y obediencia a su voluntad. El desafío de este pasaje es totalmente claro. ¿Estamos estudiando las Escrituras para encontrarnos con Jesús o simplemente por hábito o curiosidad intelectual? Las Escrituras no son un fin en sí mismas, son un medio para llevarnos al Salvador. Que nuestras vidas sean transformadas al venir a Jesús a través de su palabra, reconociendo que solo en Él encontramos la vida eterna y el propósito verdadero. Que no caigamos en la trampa de los fariseos, sino que abramos nuestro corazón para permitir que las Escrituras nos guíen a una relación más profunda con Cristo. Dice la hermana Elena de White: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús, el Redentor del mundo, manda a los hombres no solo que la lean, sino que escudriñen las Escrituras. Esta es una obra grande e importante, y nos está encomendada a nosotros, y al hacerla seremos grandemente beneficiados, porque la obediencia al mandato de Cristo no queda sin recompensa. Él coronará con señales especiales de su favor este acto de lealtad que consiste en seguir la luz revelada en su palabra. Consejos sobre la obra de la escuela sabática, capítulo llamado Una preparación para la obra bíblica. Último párrafo. Domingo. Encuentro en Galilea. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Juan 21:17. El capítulo 21 de Juan nos traslada a un escenario post-resurrección en Galilea. Los discípulos, aún en un estado de incertidumbre, tras los eventos de la crucifixión y resurrección de Jesús, regresan a la pesca, su antigua ocupación. Después de una noche infructuosa donde no pescan nada, Jesús se revela en la orilla, proporcionando un milagroso llenado de redes y compartiendo una comida con ellos. El punto culminante del pasaje es el diálogo entre Jesús y Pedro, donde Jesús restaura a Pedro después de su triple negación. Jesús le pregunta 3 veces si lo ama, utilizando este momento para reafirmar su misión como líder en la naciente iglesia. Este milagro recuerda a Lucas 5:1-11, donde Jesús llamó por primera vez a Pedro al discipulado. En ambos casos, el milagro simboliza el llamado al ministerio y la dependencia de Jesús para tener éxito en la misión. El diálogo entre Jesús y Pedro en Juan 21:15-17. Jesús usa el verbo agapao en las primeras 2 preguntas, refiriéndose a un amor sacrificial, mientras que Pedro responde con fileo, un amor más fraternal. Este intercambio muestra que Pedro, con humildad, evita proclamar un amor absoluto, consciente de sus fallas pasadas. Jesús le pregunta: ¿me amas con el amor más sublime? Pedro le responde: tú sabes que te amo, pero no con ese amor tan alto. Yo reconozco que no tengo tanto amor. Quizá recordándose obviamente del hecho de que había negado a su maestro, cuando él mismo había dicho que aunque los demás lo negaran, él nunca lo iba a negar. El pecado de Pedro no lo volvió más arrogante ni más duro de corazón, sino que lo hizo reconocer su gran necesidad de Dios. Lo mismo debemos hacer nosotros. Nuestro pecado no debe llevarnos más lejos de la cruz. No debemos pensar: como ya pequé tanto, voy a seguir pecando, ¿qué más da? No. Pedro se arrepintió, reconoció que en su autosuficiencia había hablado sin cuidado y que sus hechos no habían acompañado a sus palabras. Ahora Pedro no se goza en proclamarse fiel y justo, sino que se goza en decirle al Señor: quiero amarte como tú quieres que te ame, pero todavía no soy capaz. Ayúdame, Señor. Jesús, por su parte, le dice: apacienta mis ovejas. Juan 21:17. Esto refleja la confianza restaurada de Jesús en Pedro.
no por la perfección que Pedro pudiera tener, sino por su disposición humilde y renovada para servir. Este pasaje es un testimonio de la gracia redentora de Jesús. Pedro, quien lo negó 3 veces, es restaurado a través de un acto de gracia, no por méritos propios. La conversación enfatiza que el ministerio no depende de la perfección humana ni de los méritos humanos, sino de la disposición para amar y servir bajo la dirección de Cristo. La humildad es esencial para el servicio cristiano. Pedro, al reconocer sus limitaciones, demuestra la actitud que Jesús desea en todos sus seguidores: dependencia total de Él. Además, la cruz y la resurrección eliminan cualquier motivo de orgullo, ya que todo lo que somos y hacemos es posible solamente gracias a la obra redentora de Cristo. ¿Qué debemos hacer? Primero, aceptar la restauración de Cristo. Como Pedro, todos fallamos. Sin embargo, Jesús siempre está dispuesto a restaurarnos y a usarnos para su gloria si nos acercamos a Él con un corazón humilde. Número 2. Servir con humildad. Jesús nos llama a cuidar de otros, no desde una posición de superioridad, sino con un espíritu de humildad y amor. Nuestro servicio debe reflejar el carácter de Cristo, poniendo a otros antes que a nosotros mismos. Filipenses 2, 3-5. Número 3. Confiar en la gracia de Dios. El milagro de los peces muestra que la verdadera eficacia en el ministerio proviene de confiar en la guía de Jesús, no en nuestras propias habilidades. El encuentro entre Jesús y Pedro en la orilla del lago es un poderoso recordatorio de la gracia transformadora de Dios. A través de este pasaje vemos que la humildad, lejos de ser una debilidad, es la puerta para recibir la restauración y el llamado de Cristo. Pedro, consciente de su fragilidad, no presume de su amor por Jesús, sino que se apoya en el conocimiento perfecto de su Maestro. Este es el modelo de fe que necesitamos, una dependencia total de la gracia divina. Hoy recordemos que Cristo nos llama no por lo que somos, sino por lo que Él puede hacer a través de nosotros. Así como Pedro fue restaurado, nosotros también somos invitados a aceptar su gracia y a vivir en humildad, sirviendo a otros con el amor de Cristo. La escritora cristiana Elena de White escribió lo siguiente: la manera en que el Salvador trató a Pedro contenía una lección para él y sus hermanos. Aunque Pedro había negado a su Señor, el amor que Jesús tenía por él nunca vaciló, y al aceptar el apóstol la responsabilidad de ministrar la palabra a otros, debía reprender al transgresor con paciencia, simpatía y amor perdonador. Al recordar su propia debilidad y fracaso, debía tratar a las ovejas y los corderos encomendados a su cuidado con tanta ternura como Cristo lo había tratado a él. Siempre exaltó a Jesús de Nazaret como la esperanza de Israel y el Salvador de la humanidad. Impuso a su propia vida la disciplina del obrero maestro. Por todos los medios a su alcance, procuró educar a los creyentes para el servicio activo. Los Hechos de los Apóstoles, página 424 hasta la 426. Lunes. Mantener los ojos en Jesús. Pedro, al verlo, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Tú sígueme. Juan 21, 21-22. El capítulo 21 de Juan cierra el Evangelio con un diálogo personal entre Jesús y Pedro. Tras su restauración y la confirmación de su misión, Juan 21, 15-19. Tras su restauración y la confirmación de su misión, Pedro gira su atención hacia Juan, el discípulo amado. Pedro pregunta a Jesús sobre el destino de su compañero, mostrando una mezcla de curiosidad y de comparación. Jesús responde con firmeza y con claridad que Pedro debe enfocarse en seguirlo sin distraerse por lo que pueda suceder con otros discípulos. A continuación, el autor, Juan, aclara una malinterpretación que surgió entre los creyentes, que Jesús había insinuado que Juan no iba a morir antes de su regreso. Sin embargo, Juan explica que Jesús nunca prometió eso, simplemente usó una expresión hipotética para redirigir a Pedro hacia su llamado personal.
cuando Jesús le dice a Pedro que a ti, tú sígueme. Juan 21:22. El griego usa la frase que se traduce como un imperativo y es enfático y subraya la acción personal de seguir a Jesús. En otras palabras, Jesús le está diciendo: lo importante es que me sigas. Este mandato refuerza que la relación con Cristo es individual, sin depender de las circunstancias o el destino de los otros. Por otro lado, la interpretación errónea de las palabras de Jesús refleja la tendencia humana a tomar declaraciones divinas fuera de contexto. Juan, al corregir esta idea, subraya la importancia de interpretar las palabras de Jesús con precisión y humildad. El llamado de Jesús a Pedro es una invitación a centrarse en su propio camino de fe. Al preocuparse por Juan, Pedro demuestra una lucha común, la inclinación a comparar nuestra vida espiritual con la de otros. Este pasaje destaca la centralidad de Cristo en el discipulado. La relación con Jesús es individual y no debe estar influenciada por comparaciones o distracciones externas. Jesús no solo restaura a Pedro, sino que lo guía hacia una dependencia plena en él, mostrándole que su valor y su misión no están determinados por los demás. Además, el pasaje enseña que la interpretación correcta de las palabras de Jesús es importante para evitar confusiones en la comunidad de fe. Juan, al aclarar el malentendido, muestra cómo la fidelidad a la verdad mantiene la unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Qué debemos hacer entonces, querida familia? Número 1. Evitar comparaciones espirituales. Es fácil distraerse comparando nuestro camino con el de otros. Sin embargo, Jesús nos llama a enfocarnos en nuestra relación personal con Él, confiando en que Él tiene un plan único para cada uno. Número 2. Aceptar la diversidad de llamados. Cada creyente tiene un papel específico en el reino de Dios. En lugar de preocuparnos por el llamado de otros, debemos buscar cumplir con fidelidad el nuestro. Número 3. Interpretar la palabra con cuidado. La corrección de Juan nos recuerda la importancia de estudiar las Escrituras con precisión y bajo la guía del Espíritu Santo, para evitar interpretaciones erróneas que puedan causar confusión. Número 4. Perdonar y aprender de las decepciones. Aunque otros puedan fallarnos, solo Jesús es nuestro modelo perfecto. Las decepciones nos enseñan a depender más de Él y a practicar el perdón hacia quienes nos han lastimado. El Señor Jesucristo dirige a Pedro hacia una lección esencial para todo discípulo. La vida cristiana no se trata de comparaciones, sino de una relación íntima con Cristo. Al enfocarnos en nuestro propio camino, reconocemos que Jesús es el único digno de nuestra total devoción y confianza. Cuando nos encontramos desviados por curiosidad o distracción, la invitación de Jesús sigue siendo la misma: tú sígueme, que aprendamos a caminar con Él, dejando a un lado las comparaciones y confiando en su perfecto plan para nuestras vidas. El espíritu de profecía dice: mientras Pedro andaba al lado de Jesús, vio que Juan los estaba siguiendo. Le dominó el deseo de conocer su futuro y dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús entonces le responde: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Pedro debería haber considerado que su Señor quería revelarle todo lo que le convenía saber. Es deber de cada uno seguir a Cristo sin preocuparse por la tarea asignada a otros. Al decir acerca de Juan: si quiero que él quede hasta que yo venga, Jesús no aseguró que este discípulo habría de vivir hasta la segunda venida del Señor. Aseveró meramente su poder supremo y que si él quisiera que fuese así, ello no habría de afectar en manera alguna la obra de Pedro. El futuro de Juan, tanto como el de Pedro, estaba en las manos de su Señor. El deseado de todas las gentes, páginas 754 y 755. Martes. Luz y oscuridad. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. A lo largo del Evangelio de Juan, el tema de la luz y las tinieblas es recurrente. En Juan 1:4-5 se introduce a Jesús como la luz que ilumina a la humanidad, una luz que las tinieblas no pueden apagar.
Este contraste entre luz y tinieblas se desarrolla a lo largo del Evangelio, culminando en declaraciones como yo soy la luz del mundo, Juan 8:12, y exhortaciones a caminar en la luz antes de que las tinieblas dominen, Juan 12:35 al 36. En contraste, las tinieblas representan la ignorancia, el pecado y la separación de Dios. Jesús acusa a los líderes religiosos de operar en tinieblas espirituales, basando su fe en interpretaciones humanas y rechazando la revelación divina. Juan 8:42 al 44. Este contraste resalta la necesidad de una elección, permanecer en las tinieblas o seguir la luz de Cristo para alcanzar la verdad y la vida eterna. El término griego para luz no solo significa iluminación física, sino también entendimiento espiritual y vida. Jesús se presenta como la fuente única de verdad, guiando a los seres humanos hacia el Padre. Juan 1:9. Por otro lado, en Juan 3:19 al 21, Jesús expone que la humanidad prefiere las tinieblas porque sus obras son malas. El verbo agapao, que se puede traducir como amar, en este pasaje indica una preferencia intencional, un apego a las tinieblas que refleja una resistencia deliberada a la verdad, lo que quiere afirmar que cuando la Biblia enseña que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, es porque ellos estaban colocando su amor no en Dios, sino en sus propios caminos, sus propios gustos. ¿Qué tanto amas al Señor? ¿Qué tanto amo yo al Señor? ¿Qué amo más, mis propios caminos o los caminos del Señor? ¿Se puede decir de nosotros que amamos más la luz que las tinieblas? ¿O se dirá lo contrario? Jesús describe al diablo como el padre de mentira, destacando que quienes rechazan la verdad divina se alinean con su naturaleza. Este contraste refuerza la idea de que aceptar a Jesús es aceptar la verdad, mientras que rechazarlo es optar por el engaño. La luz y las tinieblas simbolizan las dos fuerzas opuestas en la narrativa de la redención. Jesús, como la luz del mundo, no solo expone la condición de la humanidad, sino que ofrece una solución transformadora. Su papel como revelador del Padre muestra que el conocimiento de Dios no es alcanzable por medios humanos, sino solo a través de la revelación de Cristo. Rechazar la luz es rechazar la verdad de Dios, sustituyéndola por las tinieblas del pecado y el orgullo humano. Este pasaje subraya que el acceso a la verdad depende de nuestra disposición a someternos a la guía de Cristo y del Espíritu Santo. Si tú, mi hermano y mi hermana, te sometes a la guía del Espíritu Santo, puedes estar completamente seguro de que el Señor te va a revelar todo lo que Él quiere que tú sepas sobre Él, para que tengas una vida que va en aumento en cuanto a la luz del cielo, como la senda de los justos. ¿Qué debemos hacer entonces, querida familia? Número 1, vivir en la luz. Jesús nos invita a caminar en la luz, lo que implica un estilo de vida que refleja la verdad y la pureza. Debemos permitir que su luz ilumine nuestras decisiones, nuestros pensamientos y nuestras acciones diarias. Número 2, examinar nuestra actitud hacia la verdad. ¿Aceptamos la verdad de la palabra de Dios con humildad o resistimos sus enseñanzas cuando desafían nuestras preferencias? Este pasaje nos llama a rendirnos completamente a la guía de Cristo. Número 3. Evitar las interpretaciones humanas sesgadas. Jesús advierte contra leer las Escrituras desde una perspectiva puramente humana. Al estudiar la Biblia, debemos buscar la iluminación del Espíritu Santo, reconociendo a Jesús como la clave para entenderla. El contraste entre luz y tinieblas en el Evangelio de Juan nos recuerda que no hay neutralidad en nuestra relación con la verdad. Jesús, como la luz del mundo, nos invita a salir de las tinieblas del pecado y a caminar en comunión con Él. Cada día enfrentamos la elección de vivir en la luz de Cristo o permanecer en la oscuridad. Este pasaje nos desafía a responder con fe, con humildad y con obediencia, aceptando la verdad divina que nos transforma y nos lleva a una relación más profunda con nuestro Creador. Si vivimos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7.
Dice la hermana Elena de White: los seguidores de Cristo han de ser más que una luz entre los hombres, son la luz del mundo. A todos los que han aceptado su nombre, Jesús dice: os habéis entregado a mí, y os doy al mundo como mis representantes. Así como el Padre lo había enviado a él al mundo, Cristo declara: los he enviado al mundo. Como Cristo era el medio de revelar al Padre, hemos de ser los medios de revelar a Cristo. Aunque el Salvador es la gran fuente de luz, no olvidéis, cristianos, que se revela mediante la humanidad. Los ángeles de gloria están listos para comunicar por vuestro intermedio la luz y el poder del cielo a las almas que perecen. Si Cristo mora en el corazón, es imposible ocultar la luz de su presencia. Discurso Maestro de Jesucristo, página 37. Miércoles. Teología desde arriba o desde abajo. Jesús le dijo: vuelve a tu casa, tu hijo vive. Y aquel hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Juan 4:50. En Juan 4:46 al 54, encontramos el relato de un funcionario real que acude a Jesús en desesperación, rogándole que sane a su hijo gravemente enfermo. Jesús estaba en Caná de Galilea, donde anteriormente había transformado el agua en vino. La historia resalta un contraste entre la fe inicial del funcionario, condicionada a un milagro visible, y la fe genuina que se desarrolla cuando cree en la palabra de Jesús antes de ver los resultados. Este relato no solo resalta el poder sanador de Cristo, sino que también resalta o remarca la importancia de confiar en su palabra sin necesidad de pruebas tangibles. El verbo griego que se traduce como rogar y suplicar denota urgencia y humildad. Aunque era un hombre con autoridad, el funcionario reconoce su necesidad y suplica a Jesús. Jesús, por su parte, responde con un reproche y dice: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El pronombre plural, vosotros, sugiere que esta declaración va dirigida no solo al funcionario, sino también a los presentes. Jesús confronta una fe basada en milagros, enfatizando que la verdadera fe va más allá de lo que se ve. Al escuchar las palabras de Jesús, tu hijo vive, este funcionario muestra un cambio de actitud. El verbo pisteuo, que se traduce como creer, indica que aceptó la palabra de Jesús sin necesidad de pruebas inmediatas. Este acto de fe se confirma más tarde, cuando los sirvientes le informan que la salud de su hijo mejoró en la misma hora en que Jesús habló. Juan 4:53. Este pasaje ilustra dos tipos de fe, una basada en evidencia visible y otra que se fundamenta en la confianza en la palabra de Cristo. Jesús llama a sus seguidores a ejercer una fe desde arriba, que cree en la autoridad de su palabra antes de ver los resultados. Además, este relato nos enseña que la verdadera fe no impone condiciones a Dios, sino que se somete humildemente a su voluntad y a su palabra. La curación del hijo del funcionario no solo evidencia el poder de Jesús, sino que también destaca su disposición a responder a las necesidades humanas, incluso cuando nuestra fe es imperfecta al principio. Sabiendo esto, ¿qué debemos hacer, querida familia? Número 1. Debemos confiar en la palabra del Señor. El funcionario creyó en las palabras de Jesús antes de ver los resultados. Esto nos desafía a confiar en las promesas de la Escritura, incluso cuando no vemos evidencia inmediata de su cumplimiento. Dios te prometió que nunca te va a dejar. Confía en Él, aunque estés atravesando un sendero oscuro y difícil. Dios te prometió que nunca ibas a mendigar. Confía en Él porque Él va a proveer todo lo que tú necesitas. Solo sigue dependiendo de Él. Dios te prometió que salvaría a tus hijos. Haz tu parte, da testimonio del amor de Dios y confía en la promesa del Señor. Número 2. Fe en lugar de exigencias. Muchas veces queremos que Dios actúe de manera visible para poder creerle. Este pasaje nos recuerda que la verdadera fe no dicta condiciones a Dios, sino que se somete con confianza a su voluntad. Obediencia como expresión de amor. La fe que obedece es fruto del amor hacia Cristo. Juan 14:23. Obedecer sin amor puede convertirse en un mero legalismo,
pero cuando amamos, la obediencia fluye naturalmente como respuesta a la gracia de Dios. El encuentro entre Jesús y el funcionario real nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra fe. ¿Es una fe que necesita pruebas visibles o confiamos plenamente en la palabra de Dios? La verdadera fe cree en lo que Dios ha prometido antes de ver que se cumpla, y esta confianza nos lleva a experimentar la obra transformadora de Cristo en nuestras vidas. Como el funcionario, somos llamados a avanzar con seguridad, creyendo que las promesas de Jesús son ciertas, incluso cuando no entendemos cómo es que se van a cumplir. Que aprendamos a cultivar una fe desde lo alto, basada en su palabra, que obedezca y que ame, no por obligación, sino por gratitud hacia el Salvador, que nos ha dado vida eterna. La hermana Elena de White escribió: el centro de nuestro mensaje no es solo los 10 mandamientos, sino también la fe de Jesús. Una brillante luz resplandece sobre nuestra senda hoy en día y nos induce a aumentar nuestra fe en Jesús. Debemos recibir todo rayo de luz y andar en él, a fin de que no constituya la causa de nuestra condenación en el juicio. Nuestros deberes y obligaciones se vuelven más importantes a medida que se aclara nuestra visión de la verdad. La luz pone de manifiesto y corrige los errores escondidos en las tinieblas, y al aparecer ella, la vida y el carácter de los hombres deben cambiar de una manera correspondiente para estar en armonía con ella. Los pecados que eran una vez pecados de ignorancia debido a la ceguera de la mente no pueden ya ser practicados sin culpa. Al recibir mayor luz, los hombres deben ser reformados, elevados y refinados por ella, o se volverán más perversos y obstinados que antes de llegarles la luz. Obreros Evangélicos, páginas 169 y 171. Jueves. Permanecer en Jesús. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Juan 12:32. En Juan 12, el Señor Jesucristo se encuentra en un momento muy importante de su ministerio, anticipando su muerte en la cruz. En el versículo 32 utiliza la metáfora de ser levantado de la tierra, refiriéndose a su crucifixión y exaltación. Esta declaración conecta la cruz con la misión universal de atraer a toda la humanidad hacia Él. El contexto inmediato incluye el anuncio de los griegos que buscan a Jesús, Juan 12, 20 al 22, lo que subraya el alcance global de su ministerio. Al hablar de ser levantado, Jesús indica que su sacrificio no solo es central para la redención, sino también la demostración suprema de su amor, que tiene el poder de atraer a todos los que buscan la verdad. El verbo griego que se traduce como levantar tiene doble significado. Por un lado, elevar físicamente en referencia a la cruz, y exaltar. Ambos sentidos están entrelazados, ya que la cruz, aunque era un instrumento de vergüenza, se convierte en el acto supremo de glorificación de Jesús. El verbo que se traduce como atraer denota un llamado irresistible. No se refiere a obligación o a coerción, sino a una atracción poderosa que opera a través del amor de Dios y la obra del Espíritu Santo. Juan 6:44. Jesús afirma que atraerá a todos, judíos y gentiles, hacia sí mismo. Este tema anticipa la extensión del Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, cumpliendo el plan redentor de Dios para la humanidad. Juan 5:9. El llamado a permanecer en Jesús, como se describe en Juan 15:1 al 11, complementa la atracción de Cristo descrita en Juan 12:32. Permanecer en Cristo es el secreto de la vida espiritual. Así como las ramas dependen de la vid para su vitalidad, los creyentes deben mantenerse conectados a Jesús para crecer y dar fruto. La cruz es la máxima expresión de esta conexión. Jesús no solo nos atrae a Él, sino que también nos llama a una relación continua y transformadora. Permanecer en Jesús implica obedecer su palabra, aceptar su sacrificio y vivir en comunión con Él diariamente a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a la Biblia, a la oración y a la testificación. ¿Qué debemos hacer? Número 1. Cultivar una relación continua con Cristo. Permanecer en Jesús requiere una conexión diaria
a través de la oración. Qué maravilloso es poder hablar con Dios todos los días. También a través del estudio de la Biblia. Así es como Dios nos habla a nosotros. Y cuando Él nos habla, Él pone en nuestro ser ese poder, esa motivación para obedecer. Esta relación no es un evento único, sino una experiencia constante de dependencia espiritual. Número 2. Examinar nuestras fuentes de verdad. Como Jesús advirtió sobre los falsos cristos, debemos discernir cuidadosamente las voces que escuchamos. La Biblia, como palabra inspirada de Dios, es nuestra guía segura para permanecer en la verdad. Número 3. Compartir el amor que atrae. Así como Cristo atrae a todos con su sacrificio, nosotros como sus discípulos estamos llamados a reflejar ese amor en nuestras relaciones, siendo luz en un mundo en tinieblas. La cruz no solo es el centro de nuestra redención, sino también el medio por el cual Cristo nos atrae a Él. Su amor sacrificial, visible en la crucifixión, es como un imán que nos une a la vid verdadera. Permanecer en Jesús es aceptar su llamado, vivir en obediencia a su palabra y reflejar su carácter al mundo. Que al contemplar la cruz, nuestra fe se fortalezca y nuestra relación con Cristo se profundice, recordando que solo en Él encontramos vida, verdad y propósito eterno. Dice el Espíritu de profecía: la fortaleza de toda alma reside en Dios y no en el hombre. La quietud y la confianza han de ser la fuerza de todos los que dediquen su corazón a Dios. Cristo no manifiesta un interés casual en nosotros. El suyo es más fuerte que el de una madre por su hijo. Nuestro Salvador nos ha comprado mediante el sufrimiento y el dolor humanos, mediante el insulto, el oprobio, el ultraje, la burla, el rechazo y la muerte. Está velando sobre ti, tembloroso Hijo de Dios. Él te asegurará bajo su protección. Nuestra debilidad en la naturaleza humana no impedirá nuestro acceso al Padre Celestial, porque Cristo murió para interceder por nosotros. Hijos e hijas de Dios, página 79. Viernes, para estudiar y meditar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. La lección nos invita a reflexionar sobre la perspectiva divina revelada a través de la palabra y el Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan, Jesús se presenta como el medio a través del cual Dios ha revelado su carácter y su plan redentor. En particular, textos como Juan 14:6 destacan a Jesús como el único camino hacia el Padre, la plena verdad de Dios y la fuente de la vida eterna. A lo largo de este Evangelio se nos presenta el contraste entre la luz y las tinieblas, la verdad y la mentira. Jesús invita a sus seguidores a abandonar la oscuridad y a aceptar la verdad que se encuentra en Él, lo que implica un acto de entrega personal y una disposición para ser transformados por el poder del Espíritu Santo. La verdad revelada en Jesús. El término griego para verdad, aletheia, en Juan 14:6, implica autenticidad y confiabilidad. No es solo un concepto teórico, sino una realidad viva encarnada en Cristo, como afirma la hermana Elena de White. Cristo es el medio entre Dios y los hombres. Su humanidad nos conecta con Él, mientras que su divinidad nos une con el Padre. Este puente es esencial para comprender cómo recibimos la verdad de Dios y accedemos a su salvación. La dificultad de abandonar el yo como árbitro de la verdad radica en nuestra naturaleza caída. Jesús confronta esta resistencia constantemente, como cuando señala que quienes prefieren las tinieblas lo hacen porque sus obras son malas. Juan 3:19-21, es decir, aman sus obras malas y por eso aman las tinieblas. Necesitamos salir de ese círculo vicioso y solo un nuevo corazón dado por el Espíritu Santo puede ayudarnos. La verdad divina no es alcanzable mediante esfuerzos humanos, sino que debe ser revelada por Dios a través de su palabra y su Espíritu. Jesús, como la verdad, nos muestra que el conocimiento de Dios requiere humildad y disposición para ser guiados por Él. La obra del Espíritu Santo es importante en este proceso.
Es quien ilumina nuestra mente, nos convence de pecado y nos guía hacia toda la verdad. La búsqueda de la verdad, entonces, no es solo un ejercicio intelectual, sino una transformación espiritual que nos lleva a reflejar el carácter de Cristo. El espíritu de profecía dice: nunca murmuren ni critiquen, contemplen a Jesús. Su imagen se graba en el alma y se refleja en el espíritu, en las palabras y en el verdadero servicio en favor de nuestros semejantes. El gozo de Cristo colma nuestros corazones y así nuestro gozo es completo. Esta es la verdadera religión. Asegurémonos de obtenerla y de ser amables, corteses, de tener amor en nuestra alma. Esa clase de amor es el que fluye con fuerza y se expresa en buenas obras. Es la luz que ha de alumbrar al mundo y hacer que nuestro gozo sea pleno. Matutina, alza tus ojos. 11 de septiembre. Mantenga la mirada en alto. Al reflexionar en esta lección, recordemos que la búsqueda de la verdad no es un acto de conquista, sino de rendición. Solo al dejar de lado nuestro orgullo y permitir que el Espíritu Santo nos guíe, podremos vivir en la plenitud de la verdad que Cristo ofrece. Que el estudio de este trimestre nos haya inspirado a buscar a Jesús con humildad, permitiendo que su luz ilumine cada rincón de nuestra vida. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Gracias porque tu nombre también es grande en nuestra vida, en nuestra familia, entre nuestros amigos. Gracias porque has oído cada una de nuestras oraciones y ya estás trabajando para responderlas de acuerdo a tu divina voluntad. Te suplicamos que perdones nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra incredulidad, nuestra arrogancia. Cambia, Señor, nuestra mente, nuestro corazón. Permítenos mirarte constantemente para seguir creciendo a tu imagen y semejanza. Ponemos en tus manos nuestra vida espiritual. Queremos estar contigo por toda la eternidad, por tanto, ayúdanos a vivir en esta tierra centrados en Cristo y llenos del Espíritu Santo. También ponemos en tus manos a nuestros hijos y nuestras hijas. Tú sabes cuánto sufrimos por ellos, cuánto los amamos. Protégelos del mal, líbralos de las cadenas del pecado, libértalos si es que están esclavizados y ayúdanos a ser testigos con nuestros propios ojos de ver sus vidas totalmente entregadas a ti para gloria de tu nombre. En tu mano está nuestra vida siempre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gracias por habernos acompañado en cada lección de este trimestre. Si este mensaje te ha servido de alguna manera, compártelo con otras personas. Dale me gusta a este video y deja tus amables comentarios. Recuerda que eres muy amado y muy amada por el Señor. Maranata, Cristo viene pronto.